¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. En este capítulo platicamos con Santiago Gómez, COO y CPO de Symmetric, la startup de conciliación automatizada más grande de Latinoamérica. Charlamos sobre la importancia del Product Founder Fit, sobre cómo atraer talento de desarrollo y sobre su experiencia pivoteando con éxito. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Todo bien, todo bien? Y nuestro invitado de esta ocasión, que es Santiago Gómez, COO/CPO en Symmetric. ¿Cómo estás, Santi? Hola, muy bien, ¿ustedes? Súper bien, felices de tenerte en este espacio. ¿Desde dónde te estás conectando? Hoy estoy desde Pereira, Colombia, que es de donde nací. Fantástico, qué bueno, pues transmitiendo todos desde casa. Justo lo que hoy te trae aquí es tu posición y todo lo que han logrado en Symmetric. Ya ahondaremos en esa historia y en todo el valor que podamos extraer de ti para nuestra comunidad de emprendedores. Pero para estar todos en la misma página, ¿por qué no comienzas contándonos cuál es su pitch de elevador? ¿Qué es lo que ustedes ofrecen al mercado? Claro que sí. Symmetric es un software de control transaccional que usan los equipos financieros y operativos de empresas grandes, enterprise, para automatizar sus controles por medio de conciliación. Y además de esto, acabamos de cerrar nuestro Series A para lanzar toda una capa de fintech y estamos lanzando nuestro gateway que nos va a permitir procesar transacciones para nuestros clientes que además alimentan el conciliador transaccional que ya usan. Oye, ¿y nos puedes contar un poquito de este problema de conciliación que ustedes ayudan a resolver? Porque, pues bueno, nosotros con la experiencia que nos ha dado este podcast, poco a poco comenzamos a comprender más toda esta jerga corporativa y como los problemas que tienen las empresas al crecer. Pero pues hay muchas otras personas que sus startups siguen siendo equipos de 3 personas o ni siquiera han escuchado nunca como ese término de la conciliación. Entonces creo que vale la pena ahí que nos cuentes un poquito. A ver, conciliar es tan sencillo como comparar la consistencia entre dos listas de, en este caso, transacciones. Entonces, lo que pasa con compañías como dLocal o Mercado Pago, que son grandes clientes nuestros, es que operan en múltiples países y en cada país operan con los medios de pago locales y reciben cientos de reportes al día de los diferentes tipos de transacciones, como sus ventas, autorizaciones, capturas, reembolsos, contracargos, cancelaciones. Y pues es difícil llevar track de todos los formatos, los errores, digamos, que se generan en la misma generación de cada uno de estos archivos y pues llevar el track de cada una de esas transacciones, asegurar que todo ese dinero entra a la cuenta, hace parte del proceso de conciliación. Y es que cada venta que Rappi, por ejemplo, hace, nos llega a nuestro software y se compara que esté como el récord correcto en las bases de datos de ellos y que eso esté representado en el banco de la misma manera. Además de esto, para que entienda mejor, desde el momento en el que uno le da a comprar en alguno de estos lados, o sea, en internet, pues hay hasta 7, en algunas ocasiones 7 diferentes entidades que están recibiendo esa transacción, y en esos segundos que uno espera el loader y dice pago aceptado, transacción aprobada, cada uno de ellos toma un récord y luego envían esos reportes y nosotros les ayudamos a estas compañías a llevar récord y track de todas esas transacciones. Me da ansiedad solo pensar en ser la persona que tiene este problema enfrente, ¿no? O sea, sí agradecería mucho que Symmetric llegara a la puerta de mi oficina, sí. Sí, la conciliación siempre es un tema de mucho, digamos, de muchos problemas operativos y por eso Symmetric ha funcionado también en poder ayudar a nuestros clientes en llevar este proceso de la mejor manera.
Claro, y me imagino además que con empresas tan grandes donde absolutamente todo es digital y son millones y millones de transacciones, vamos sucediendo Sí, todo es el un tiempo. pedo. Claro. Sí, en este Se vuelve momento todo. nuestro software ingiere alrededor de 30 millones de transacciones al día, que todas son procesadas, organizadas, cambiadas de formato, normalizadas y digamos que conciliadas contra los récords internos de nuestros clientes. Wow. Symmetric, el Spotify de la conciliación, el YouTube de... Oye, Santiago, y tu papel que es COO, CPO, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que haces tú todos los días? Sí, a mí me gusta mucho pensar, me acuerdo que alguna vez oí algo que se me quedó mucho en la cabeza y es el rol de los líderes termina siendo como eh, limpiar el bosque para que la ciudad crezca, ¿no? Y, Mm, y el equipo es el que construye la ciudad, no nosotros, digamos, en la posición que tenemos. Entonces, pues me dedico un poco como diría yo que el 40% de mi tiempo a hacer one-on-ones con personas del equipo. O sea, le dedico la mayoría de mi tiempo a entender cada uno de los heads, digamos, que yo lidero, en qué están y aparte de hablar con sus equipos directamente para entender, pues, como que qué retos ven muchas veces, ¿cierto? Yo, sobre todo personas que vienen de afuera del mundo de la tecnología, vienen como con estos preconceptos de que los jefes o los founders, digamos, en este caso, nosotros estamos como muy lejanos. Entonces, yo procuro cada semana hacer entre 4 y 5 one-on-ones con personas random que no conozco del equipo. En este momento somos 200 personas. Entonces, pues ya estamos en el punto donde ya. no conocemos, mi socio y yo, Alejandro, no conocemos a la mayoría del equipo. Claro. Entonces, mucho de mi tiempo lo paso en eso, y el otro 40% se lo dedico, pues otro 40% se le dedico a temas de payments y producto, y el resto en cosas administrativas y, bueno, fundraising, board, etcétera, ¿no? Entiendo. Oye, y Santi, vimos ahí creo que fue en tu LinkedIn, leímos que pivotearon ustedes un mes después de hacer el Demo Day en Y Combinator. ¿Podrías contarnos esa historia? ¿Cómo es que esto Claro, sucede? sí, ahí hay mucha historia por contar. Pero, Venga, venga. a ver, nosotros empezamos en el 2016 con un e-commerce que se llamaba Ropeo. Con ese e-commerce crecimos bastante, eh, haciendo experimentos y entramos a YC. Estando allá, una de las cosas que nos pasaba mucho era que nos gustaba más hablar de los modelos de negocio de nuestros batchmates que que el nuestro propio, por decirlo así. Sí. Entonces eso fue, digamos, mirando para atrás en un punto como un signo de alerta. En ese momento no estaba tan claro, pero simplemente disfrutábamos mucho entender de los modelos de negocio. De cada que había una reunión les preguntábamos, queríamos entender. Aparte, me acuerdo mucho que una vez le mandamos un correo a Sam Altman, que en ese momento todavía trabajaba en YC, era el presidente, preguntándole qué era Product Market Fit, y nos responde como, pues que nadie va a tener una sola definición, pero que un buen signo de tener Product Market Fit era que si uno apagaba el servicio, pues como que la gente iba a sufrir o a recibir como un feedback de por favor, vuelve a ponerlo. Y nosotros en nuestro modelo de negocio pues nunca creímos que eso fuera a suceder. Ni siquiera un punto de no, eso no va a pasar, o no pasaría hoy, sino creemos que nunca vamos a llegar a un punto donde eso suceda. Hoy, comparándolo, pues si Symmetric deja de funcionar, hay un problema muy, muy grande a nivel regional en Latinoamérica. Claro. Sobre el control, digamos, de dinero de todas estas compañías que además muchas de ellas son públicas. Pero bueno, estando allá y entendiendo eso, salimos de YC, crecimos muchísimo durante Y Combinator y creímos que íbamos a levantar una super ronda, y no. No pasó nada, no recibimos buen feedback de los inversionistas. Y muchas veces uno le dice no, son 100 nos para un sí, etcétera, pero esto se sentía diferente, ¿no? Como que
no era una sensación como de perseverancia y bueno, la gente tenemos que seguir buscando, sino que como al cabo de 20 días decidimos parar y Alejo y yo, pues en nuestras discusiones siempre hemos sido muy pro aprendizaje. Nuestras oficinas, que todavía existen, están completamente forradas en tableros y decidimos tomar la experiencia post Y Combinator de entender por qué no estábamos recibiendo CIS. Y entonces paramos, pero nos quedamos allá en San Francisco volviendo a contactar a todos los inversionistas, pero pidiéndoles más como feedback. Y nos dieron algo que hoy en día es bien interesante y es que decían que no teníamos Founder Product Fit, que era algo que nosotros nunca habíamos escuchado. Que era que nos decían, no, es que nos encanta el equipo, pero no entendemos ustedes por qué hacen eso. O sea, no es que esté mal lo que están haciendo, sino ustedes como personas porque están dedicando su vida a esto y eso no nos hace match. Entre otras cosas, pero yo creo que esa fue una de las principales y entonces eso nos hizo pensar mucho y bueno, después de muchas discusiones difíciles, pues porque también uno saliendo de YC tiene toda esta presión como de hacer, sobre todo antes que era más pequeño, nosotros fuimos Winter 18, o sea, fue el primer batch del 2018. Y nada, y después de muchas discusiones dijimos, bueno, vamos a volver a empezar. Entonces, llamamos a un partner de Y Combinator y nos dijo como, a ver, primero, ustedes no llevan haciendo esto mucho, o sea, no es que llevan a pagar algo que llevan toda la vida construyendo, entonces no se preocupen, pero sí es un reto. Y nos dijo, hay que hacer 3 cosas. Y sonaba sencillo cuando nos dijo eso, dijimos, ok. Y entonces, 1, apagar inmediatamente, ¿sí? Como dejen de hacer ya todo, paren, no hagan una sola cosa más. Teníamos un equipo como de 25 personas en ese momento, un momento duro además porque tocaba decirle a la mayoría pues que la compañía ya iba a dejar de operar. El 2 o el segundo punto que nos dijo fue que no nos pusiéramos a desarrollar la super tecnología que nos íbamos a demorar un año haciendo, porque el punto 3 era que él creía que teníamos 6 meses para generar nuestro primer revenue de un nuevo modelo de negocio. Entonces, pues fue más como un prompt ahí a trabajen y vean qué son capaces de hacer en 6 meses. Esta historia solo termina bien si ustedes en 6 meses dicen, oiga, paramos, volvimos a empezar y ya estamos vendiendo. Eso fue en junio del 2018 y en octubre del 2018 hicimos nuestra primera factura para Rappi. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Sí, aunque tengo que decir que la mayoría de ese crédito se lo gana Simón. Simón, yo trabajé en Endeavor 4 años y me tocó ver un mock-up de Rappi en el celular de Simón en el 2014. Entonces lo conocía pues de esa época y creo que eso engloba un poco también lo que buscaba Endeavor, que es efecto multiplicador, que sus emprendedores multipliquen su éxito. Y Simón nos dio un voto de confianza muy fuerte y nos dijo, acá ahí tenemos como un reto de conciliación, vengan. En ese momento no estaba tan claro que era conciliación, era más como de claridad transaccional y transparencia. Y nos dijo, les doy 4 meses para que hagan algo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2018. Si hacen algo, pues buenísimo porque solucionan mi problema. Si además hacen algo y son capaces de crear un producto a partir de eso, pues bien por ustedes, porque lograron hacer un producto. Entonces, esa primera factura era sin producto, por eso digo que fue con mucha confianza, pero nos demoramos también hasta enero del 2019, no salimos a producción con la primera versión de lo que fue Symmetric en ese momento. Entonces, pues, esos son como los learnings, como esa es la historia, muchos aprendizajes ahí. Obviamente, uno muy, muy grande era que hay que ser cliente de nuestra propia startup. Alejandro y yo nunca habíamos usado nuestro propio servicio de ropeo y bueno, empezamos también, cuando empezamos a pensar en conciliación, que fue por donde llegamos también a Simón,
hablábamos mucho de nuestros problemas en el e-commerce. Uno de esos era estos, y como temas de este tema de control transaccional. Entonces así llegamos un poco, esa es la historia. Qué increíble, ¿eh? Porque pues esto de dejar algo donde lleva uno un rato trabajando es un reto complicadísimo, ¿no? Porque, digo, aunque mencionas que les llamaba mucho la atención platicar de otros modelos de negocio que no era el suyo, pues de todas formas es su bebé, ¿no? O sea, llevan con eso trabajándolo un rato, ya 20 personas trabajando con ustedes en el equipo, pues también significa ya haber pasado por toda esa labor de contratación, de, ¿no?, ver quién es un buen fit hacia adentro, ¿no? Me imagino que no ha haber sido un reto para nada fácil, pero No. también, pues qué increíble que tuvieron este feedback que les hizo ver que tenían que buscar otro modelo de negocios, y qué gran forma de hacerlo además, ¿no? Si en 4 meses pueden, o sea, vamos, con todos estos learnings, en 4 meses hicieron algo que, digo, es que 30 millones de transacciones al día me parece que Loquísimo, ¿no? le atinaron bien, ¿no? O sea, vamos, es Pues, una necesidad para palpable, nosotros, ¿no? como tal vez un learning es este que les decía, de ser clientes de tu propia startup, y el otro era que estaba muy asociado a lo del founder product fit, era tener conversaciones interesantes. Nosotros somos eternos discutores, digo yo, todo el tiempo estamos discutiendo todo, entonces todo porque sí, o sea, incluso en nuestras discusiones, sobre todo entre Alejo y yo, pero también intentamos que el equipo lo haga, decimos mucho como para ser abogado del diablo, o me cambio el sombrero, como este estilo de cosas donde todo el tiempo le queremos discutir desde varios ángulos. Y una de las cosas que era muy importante para nosotros en ese momento en volver a empezar era tener conversaciones interesantes. Porque Cool. Me acuerdo también que el primer día de Y Combinator, Sam Altman decía, uno puede cruzar Estados Unidos en carro en la noche con un carro que solo ilumina 10 metros adelante, si uno sabe para dónde va. Y esos 10 metros adelante representan hablar con los usuarios. YC siempre es talk to your users, ¿no? Y nosotros, pues no nos gustaba hablar con nuestros usuarios, lastimosamente, porque no era un tema que nos gustaba. En cambio, llegar a entender cómo funcionaba Rappi y cómo funcionan hoy nuestros clientes, entender su operación, pues es algo que es infinitamente interesante para nosotros. Entonces, ese fit de producto y founder, pues sí que estaba hoy representado, y ahí fue como algo clave en lo que estábamos haciendo. Genial. Justo acá internamente también, pues nosotros acostumbramos mucho a juntar como los días de grabación del podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. hoy tú eres la segunda persona que entrevistamos y nos faltan otras 2, ¿no? Y hace 2 días fue igual. Y justo le decía a Ro como de, amigo, ¿te acuerdas cuando empezamos este estudio? Cómo justo, pues nos llamaba un chorro la atención productos digitales de que, wow, ¿cómo que puedes hacer esto con esto, no? O como esta sensación de encontrarte con ideas innovadoras dentro como de este espacio. Y llegamos a la conclusión que realmente ese mismo drive a la fecha todavía lo seguimos cargando, ¿no? Y seguimos como emocionándonos cuando llega a nuestra mesa alguien que tiene una idea muy ambiciosa o una forma como distinta de hacer las cosas. Y realmente creo que si no amas como esa parte o si no es, por lo menos como tú dices, como infinitamente interesante para ti, como de verdad que puede que tal vez nunca acabe este hilo de seguir encontrando cosas por aquí, pues tal vez ahí es donde ya se encuentra el founder market fit, ¿no? ¿Cómo? Sí. Founder product. Founder product fit. Sí, porque al final tú, pues, obvio, todos son como números que la gente se inventa, pero pues dicen que uno tiene que querer hacer su startup 10 años, que es lo que se demora en tener un momento de éxito en promedio. Obviamente hay de todos los tipos de historias, pero también cuando nos decían eso en Y Combinator, nosotros como que abríamos los ojos y decíamos 10 años. 10 años. No. Sí. Entonces, en cambio Sí, ahora está es casi que los inversionistas nos dicen como, bueno, pero si llega un momento de éxito y alguien nos quiere comprar, hay que considerarlo. Y nosotros como, bueno, tocaría, pero pues es que nos gusta lo que hacemos y queremos como empujarlo lo máximo posible, lo más grande posible antes de un éxito. Ahora, todas las posibilidades están abiertas, pero sí, creo que es clave como disfrutar lo que uno hace. Y eso es parte un poco como
de nuestros principios en Symmetric, que hemos elaborado bastante, que básicamente son 3, en realidad le decimos el 3+1. Y el 3+1 es: el 1 es Explosive Focus, le decimos así, el 2 es Limitless Excellence, el 3 es Relentless Evolution, que hablan de ejecución, recursividad y pues toda la resiliencia, y el +1 le decimos Enjoy the Struggle, y es como por lo que vivimos, y es lo que hablamos con todas las personas que entran a Symmetric en el día 1, de eso les hablamos. Yo siempre digo que no hay peor cosa que trabajar con gente amargada. Y cuando uno trabaja con personas que están disfrutando lo que hacen, pues se nota, y entonces es muy muy importante para nosotros que incluso en los momentos difíciles estemos disfrutando lo que hacemos. Claro, qué bellos principios, y además están muy bien escritos, me parece también, ¿no? Qué chido. Porque no es, o sea, es fundamental eso de estarse divirtiendo, si no, no hay motivación, ¿no? Para despertarse cada día a volver a hacer de acuerdo. Una chamba que además pues no va a terminar, ¿no? O sea, no se Exacto. le ve, no se le ve. ¿No? Oye, Exacto. Santiago, nos contabas ahora que estuviste trabajando en Endeavor, ¿no? Que estabas ahí de asociado. Ya nos contaste un poco, ¿no? Que pudiste ver el mock-up de Rappi en 2014, que ha sido pues como una pieza de museo, ¿no? Pero ¿cómo más influenció tu trabajo ahí? Tu trabajo en Endeavor, ahora lo que haces en Symmetric. Sí. A ver, yo entré en Endeavor en el 2014 y teníamos un programa que manejábamos con un banco en Colombia, y eran emprendimientos de todo tipo, no solo de tecnología. Y yo estaba recién salido de la universidad y me causó mucho interés como la cantidad de personas que estaban como tratando de hacer cosas diferentes. Eso me empezó a gustar, pero después me acuerdo que hicimos un ensayo con Marcela, que si oye esto, ella digamos que con esto empezó mi camino en tecnología, y es que hicimos un ensayo para JP Morgan Chase Foundation para post-conflicto en Colombia. En esa época se estaba firmando la paz y queríamos hacer un programa de emprendimiento, pero que tuviera un impacto además social. Y creamos un programa que hoy en día es parte del programa de Scale Ups de Endeavor, que lo que hacía era que lo creamos con JP Morgan, donde apoyábamos startups y aparte de eso le enseñamos a 120 personas o algo así a desarrollar, a personas de bajos recursos, para hacer movilidad social, y luego que las empresas de Endeavor y las startups absorbieran todas estas personas. Al final logramos graduar como 85, y antes de irme me acuerdo que medimos y habíamos cambiado, digamos, de trabajo a 76 personas de estas. Y así fue cuando me metí en tecnología. Incluso en ese programa conocí a Alejo, a mi socio. Él era el CTO de una de las startups que estábamos apoyando, nos conocimos ahí. Y bueno, empezamos a trabajar con estas startups, y yo me empecé a dar cuenta que esto era en 2015, que había poco conocimiento en las redes como de apoyo en Colombia, al menos para apoyar startups, porque siempre se apoyaba desde lo tradicional: marketing, gobierno corporativo, finanzas. Y resulta que me acuerdo mucho de un mentor chileno que tenemos, que es inversionista nuestro, que decía: las startups solo tienen 2 áreas al principio, ventas y operaciones. O sea, hay que operar y vender, no hay nada más, no hay marketing, no hay finanzas, no hay, o sea, estas son las 2 cosas que hay que hacer, y todo el mundo debería estar en esto. Y con eso empecé a meterme mucho con estas 15 startups, a trabajar con ellos, a entender qué me gustaba, qué no. Al tiempo, me acuerdo que estuvimos en el ISP Endeavor, que es como el evento final donde se seleccionan a los emprendedores de Endeavor. Estuve en uno en Madrid con la gente de Rappi y con los de Platzi. Los llevamos a que se seleccionaran de emprendedores de Endeavor. Y me acuerdo mucho de como las entrevistas que hacían alrededor de tecnología, y eso me causó mucho impacto en ese momento, porque a diferencia, digamos, de los modelos de negocio más tradicionales, pues la tecnología se multiplica infinitamente, y eso hace que pues la mayoría de estos modelos de negocio tengan impacto como a muchas más personas, o es como mucho más amplio, se puede crecer más rápido, y eso pues me
me, me empezó como a hacer pensar mucho alrededor de, pues que me encantaba la tecnología y llegó un punto donde yo dije como yo me quiero dedicar a esto para toda la vida. Entonces empecé a mirar si uno trabaja en un fondo, porque el ecosistema de emprendimiento de tecnología pues tiene muchos actores, ¿no? Están los fondos de 100%. inversión, están las startups, están las entidades aceleradoras, el gobierno, etcétera. Y yo dije, pues creo que la única manera de poder hacerlo bien en el resto de los actores que no sean las mismas startups es haber operado una startup. Eh, porque ahí es donde uno como que entiende a la profundidad que es y luego irse a hacer un VC o a trabajar en cualquier otro, pues te va a dar unos insights que tal vez no los tienes si nunca has trabajado en de ella, otra ¿no? forma, En claro. una. No que no se pueda hacer así, pero pues yo lo vi un poco como desde esa perspectiva y ahí fue donde empecé a decir, no, pues yo tengo que ser emprendedor, tengo que trabajar Ese en es el algo principio. que me ayude a entender bien esto y bueno, ahí ya había conocido a Alejandro y empezamos a hablar y incluso él estaba montando Ropeo al principio como una idea, yo al principio fui angel investor Genial. y empezamos a operar y yo trabajaba mucho, le dediqué mucho tiempo hasta que me empezó a decir, no, pues entonces, si va a molestar tanto, venga, hágalo usted. Eh, y entonces, nada, después a los 6 meses me uní al equipo, éramos como 5, y ahí empezó toda la historia de Ropeo, y bueno, ahorita somos más de 200. Enos aquí. Órale, increíble. Justo puedo entender esta parte porque en mi camino personal también tengo vislumbrado en un futuro operar o trabajar o tener un fondo de venture capital. Como que esta idea es muy atractiva, ¿no? Pues sobre todo cuando ves justo como el grado de innovación que hay en el ecosistema, ¿no? Y mucha parte ahí como de la visión que tengo es como de, bueno, pues justo yo podría operar en esta empresa tal vez unos 10 años, ¿no? Y como tener todos estos insights de toda la gente con la que hemos hablado en el podcast, toda la experiencia que hemos nosotros agarrado desarrollando productos digitales y a partir de eso como pues tomar estas decisiones, ¿no? Claro. Santi, justo estamos hablando de lo emocionante que es este momento para Latinoamérica desde un sector tecnológico, ¿no? Como toda esta ola de gente optimista respecto a estas herramientas, en donde creo que entras como en este gremio de gente que pues que pensamos que aquí está el futuro y que muchos problemas se pueden resolver desde aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, como región y a nivel global, existe como esta escasez de programadores y de talento en desarrollo de código, ¿no? Claro. ¿Cómo y dónde consigue talento de esta índole Symmetric? Sí. O sea, pues eso es como un tema muy amplio, obviamente, pero nosotros siempre decimos que buscamos el mejor talento tech del mundo. Eso puede estar como algo pintado en la pared, pero simplemente es como por lo que queremos hacer, ¿sí? Y esto incluye a los mejores construyendo, diseñando, no solo como desarrollando productos, sino diseñando el producto. O sea, todo el equipo de producto como un complemento es un equipo, perdón, que tiene que funcionar muy, muy bien. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? O sea, nosotros lo dividimos como en 3. Lo primero es llenar el top of funnel como si fuera a vender, ¿cierto? Y eso lo hacemos como a través de construir nuestra marca como empleadores, hacer hunting y también apalancarnos como en partners, en otras compañías que están dedicadas a esto. Después nosotros hacemos un filtro, la verdad, creo que hemos logrado hacer muy bien toda la parte de top of funnel y luego en el filtro es donde hoy sentimos que también tenemos un reto y es porque nuestra tecnología llevamos 2 o 3 años desarrollándola y no es tan sencilla pues de entender para poder ingerir este nivel de transacciones y al tiempo ser 100% flexibles para que un analista financiero pueda decir, no, yo ahora quiero calcular tal costo por transacción, eso significa que todas las transacciones tienen que tener un nuevo costo, entonces, o sea, un nuevo costo calculado y entonces esto lo que significa es que pues ahí nosotros tenemos que hacer un test muy fuerte de las capacidades de tecnología de las personas. Pero yo diría que la parte más importante al final termina siendo como convencer a la persona para que se una, porque lo que está pasando hoy es que pues el talento de tecnología puede trabajar donde quiera.
Exacto. Y eso lo dividimos en dos, como una parte en movernos muy rápido, o sea, en hacer oferta competitiva en un tiempo muy corto, pero aparte convenciéndolos por lo que somos y los retos que tenemos. Claro. Nosotros somos una compañía 100% de tecnología, no trabajamos con los átomos, sino con los bits, y entonces eso nos ayuda mucho porque hay personas que están detrás como de resolver retos 100% técnicos, ¿no? No porque no hayan retos importantísimos e interesantísimos en otras compañías que sí tengan operaciones físicas, pero pues hay personas que les apasiona mucho más esta parte como 100% tecnología, y eso pues nos da una ventaja. Lo otro es que sobre todo en este momento que acabamos de cerrar nuestra ronda, que no sé esto cuándo sale, pero ya casi se anuncia. Sí, ya estará anunciado. Ok, $24 millones. ¡Felicidades! Gracias. Entonces, pues, eso nos pone en una posición de mucha, como un momento de inflexión muy fuerte, ¿no? Y a la gente le emociona unirse a las compañías en estos momentos, que es como justo antes de que todo empieza a explotar dentro de la empresa. Claro. Además, somos 100% remoto, tenemos gente en 13 países, estamos como 100% enfocados, tenemos equipos 100% enfocados en la cultura, en el desarrollo de las personas, y bueno, posicionándonos como un lugar increíble para trabajar. Y más que el posicionamiento como solo por posicionarse, es porque por detrás de todo esto que yo digo hay muchos esfuerzos de parte del equipo para que esto sea cierto y que no sea solo lo que mostramos, sino que se viva. Nosotros cuando éramos 15 personas, nosotros le decíamos, el equipo de People o de recursos humanos en Symmetrics se llama People Experience and Culture. Es nuestra versión de recursos humanos que también ha iterado. Nuestra primera versión del equipo se llamaba Team Engineering, porque lo que queríamos era equipo que le hiciera ingeniería a construir el equipo. Y cuando éramos 20, habían 3 de Team Engineering, lo cual la gente nos decía, pero ¿por qué tantas personas si son tan pocos? Y es porque estos principios que les conté ahora, pues no los inventamos de la nada, o sea, los trabajamos, los entendimos. Hoy en día somos 200 y hay 12 o 13 personas en el equipo de People dedicadas, de eso la mitad a 100% al desarrollo de las personas. Entonces, pues de nuevo, es todo un tema como de cómo atraer este tipo de talento, pero siento que lo estamos haciendo muy bien y que si bien hay competencia, al final pues el esfuerzo que le hemos metido a tener como todo este tema de cultura y de cómo trabajamos nos han funcionado muy bien para que se unan personas muy buenas al equipo y se quede con nosotros, porque lo otro es que el LinkedIn del talento de tecnología no puede estar más explotado de personas diciéndoles que trabajen con ellos. Claro. Sí, porque además así es como le hacen las grandes empresas, o bueno, como le hacen muchos de estos reclutadores, ¿no? Que van directo al perfil, no importa si está empleado, si no está empleado, si es Coca-Cola, si es la startup unicornio en este momento, le tiran la oferta directa y muchas veces dicen que sí, terminan por irse de tu empresa si justo todo esto que tú mencionas no está bien afianzado, ¿no? Como el norte hacia donde se va, si la cultura no es una que representa un crecimiento para esta persona y si realmente el espacio como de acción que le da la empresa pues no permite su mejor desarrollo. Realmente la gente está llena de opciones hoy en día. De acuerdo. Y cada vez hay más allá de trabajar en una empresa para alguien. Y esto está haciendo que construyamos empresas muy humanas y muy innovadoras desde esa perspectiva. Pero vámonos al corte, que ya nos estamos extendiendo. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com encuentran el call to action para la newsletter de este programa, y si se suscriben nosotros prometemos enviarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo. De igual forma los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Discord. El link lo encuentran en la confirmación de esta newsletter. En este servidor estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups de toda Latinoamérica. Somos ya más de 100 personas ahí, pero estamos esperándote y estamos en plan de ayudar. Ahí hay CEOs, CPOs, gente de legal, otros inversionistas. Si quieres feedback sobre tu pitch deck, si estás enfrentando un problema de crecimiento, de talento, de lo que sea, ahí estamos para ayudarnos. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto.
Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Santiago Gómez de Symmetric. Y pues Santiago, cuando estábamos ahí dándole la vuelta a lo que es Symmetric y viendo qué tan personalizable era, y vamos, como todas las posibilidades que daba de conciliación, porque no son una herramienta digamos, que la gente tenga que incorporar así como está, ¿no? Sino que tiene un montón de integraciones, es súper customizable, ¿no? Sí, justo ahí vimos en su pricing que tenían como varios planes y además un chorro como de add-ons que le podías poner como al servicio, ¿no? Y lo que nos llamó la atención aquí es, bueno, a ver, pues si para sus clientes hacen un montón de integraciones custom, ¿cómo funciona esto, no? Y bueno, y sobre todo, ¿cómo hacen para que sea escalable, no? Porque pues, normalmente lo escalable tiende a ser un poco más general, un poco menos custom, justo para poder llegar con esa fuerza y con esa velocidad a tanta gente. ¿Cómo lo hacen ustedes? Claro. A ver, yo lo parto en dos retos. Hay un reto que es llevar los datos al producto y luego el segundo reto es cómo el producto es flexible, completamente customizable porque nuestros clientes son enterprise y tienen sus propios procesos, pero al tiempo escalable. Con respecto a la primera, nosotros hacemos integraciones a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo. En este momento tenemos integraciones en 28 países, o sea, procesamos transacciones de nuestros clientes en 28 países. Y lo interesante de esto es que los medios de pago pues, son locales y eso pone un reto porque el medio de pago que funciona en Colombia no es el mismo de México, el de México no es el mismo de Brasil, etcétera. Pero también es interesante porque lo tenemos que hacer una vez. Entonces, cuando un cliente nos pide hacerlo una vez, quedamos como con eso en el stack y el siguiente cliente que quiere procesar transacciones en ese país, ya conocemos cómo consumir los datos de ese proveedor. Claro. Eso obviamente es un trabajo, pero hoy en día tenemos alrededor de 1000 diferentes como conexiones a repositorios de datos en todos estos países. Y las reusamos para cualquier cliente. Y luego el reto más grande, diría yo, es cómo hacer que el producto sea custom. Nosotros, la parte, digamos, de la conciliación, si uno lo piensa así, y una manera fácil de entenderlo es que la interfaz de Symmetric es como un Excel, pero por detrás hay un backend de Big Data. Y está hecho así porque los retos que tienen estas compañías es que, como hablábamos anteriormente, pues el talento de tecnología es escaso y esto hay que solucionarlo con tecnología. Pero el problema lo tienen los equipos de finanzas, que su herramienta por excelencia es Excel. Entonces, cuando tú recibes un reporte que tiene 5 millones de transacciones, pues Excel no abre, no sirve. No, se te y entonces, ¿qué pasa? Que hay un reto y es que las empresas dicen, hay que poner tecnología, pero entonces tus desarrolladores los pones a desarrollar el producto para tu cliente, que mejora el revenue, o sea, enfocado en la generación de valor o en problemas de back office, ¿sí? En controlar la operación. Entonces, Symmetric funciona muy bien porque es una herramienta que es fácilmente, lo pueden usar los equipos financieros porque es parecido a Excel, pero por detrás es como si estuvieran programando con talento de tecnología un backend de Big Data, sus automatizaciones, sus controles y diferentes tipos de cosas que se pueden hacer dentro de Symmetric. Órale, qué interesante. Yo tengo mucha curiosidad, Santi, en cómo luce su proceso de onboarding. Yo entro a Symmetric, contrato o pido hablar con la persona de ventas para su plan más básico. Digamos que hay buena sinergia y digo, venga, aquí está el cheque, arranquemos. ¿Qué sucede después de eso? Porque también hay cierta labor de, aunque resuelven un problema muy grande, hay cierta labor de change management. Y luego para las empresas, pues ese es un tema bien, bien delicado, ¿no? Porque vienen de décadas o de años de hacer las cosas de una manera y llegan unos niños a decirte, no, pues mira, este software bien chingón y así, ¿no? Pero ¿cómo lidian ustedes con esto? A nadie, nosotros decimos, a nadie lo echan de un banco por contratar a IBM o a Oracle. En cambio, si nos contratan a nosotros y sale mal,
sí los pueden echar. Y eso es un reto definitivamente. Pero yo diría que lo más primordial ahí, y yéndome un poquito más atrás, para nosotros fue entender como en un espectro de fricción qué tan alta es nuestra fricción para generar valor. Entonces, nosotros somos un modelo, digamos, no es la máxima fricción, pero de una fricción moderada, es decir, del momento cero al momento en el que el usuario recibe valor, pues hay un esfuerzo que toca hacer, ¿cierto? Y eso, cuando uno está parado ahí, tiene que entender que desde el punto de vista de negocio, tiene que igualar sus canales de distribución. Entonces, uno no puede vender esto viralmente, ¿sí? O sea, yo no puedo mandar una cadena de WhatsApp, sino que tengo que tener vendedores, porque necesito un medio de alta influencia. Y tengo que cobrar también, porque pues yo tengo que financiar desde el momento cero hasta el momento en el que nuestros clientes reciben valor. Y si yo no tengo dinero para hacer eso, pues entonces me quiebro o nunca voy a alcanzar a que los usuarios perciban valor. Y si cobro mucho, pues entonces va a llegar alguien que lo hace más barato. Entonces como que hay que ajustar muchas cosas, que no es solo product market fit, ¿no? Sino monetización, canal de distribución, etc. Una vez nuestro cliente está con nosotros, nosotros nos aseguramos primero de que las personas entiendan cuáles son los procesos que quieren automatizar. El segundo, que haya un sponsor dentro de la compañía que tenga 100% claro el valor que le podemos traer. Y el tercero es un usuario que le llamamos un usuario builder, que es un constructor. Es un usuario del equipo de finanzas que quiere construir la automatización porque entiende que está gastando su tiempo operativamente todos los días. Entonces, nuestros clientes, si no cumplen estas tres, nosotros hasta ese momento ni siquiera firmamos un contrato. Y cuando se hace el handoff desde el equipo de ventas al equipo de Customer Experience, se habla de estos tres temas, ¿sí? El sponsor está convencido, hay un usuario builder y las fuentes de información que se van a cargar a Symmetric están claras y listas para cargarse. Eso apunta a aprendizaje, porque tuvimos clientes que tenían una de esas tres con poca claridad y luego no funcionaba. Entonces, una vez esas tres están listas, los onboardings son sencillos, las personas aprenden a usar Symmetric, y una vez están dentro de Symmetric, configurar para un builder una nueva automatización es extremadamente sencillo. Y esa es tal vez la innovación de nuestro producto, y es que hay muchas personas que solucionan conciliación, pero muy pocas como Symmetric que le permiten a un usuario final, o sea, de finanzas, poder configurar una automatización robusta. Eso es para muy poderoso. Claro, y aguanta auditoría, porque nuestros clientes son grandes. Entonces, mientras una implementación, digamos, más antigua se puede demorar un año, en Symmetric puede tardar una semana. Wow. Bendito. Ese es bendito justo código. el 10 times better, ¿no? Sí, justo, ¿no? El hacer algo 10 times better de lo que existe. Órale, qué poderoso. Incluso hemos medido y estamos midiendo que la implementación tradicional versus Symmetric puede estar de 10 a 15 veces más rápido, lo cual son en ocasiones millones de dólares, porque hay que entender que esto no es solo el tiempo que le dedicas a esto, sino que hay compañías que no pueden salir a aceptar un medio de pago hasta que no esté controlado, porque son muchos millones de dólares fluyendo por ahí. Entonces no se pueden dar el lujo de no tener esto controlado. Entonces no es solo la velocidad la que implementas, sino que si implementas 10 veces más rápido, puede que 10 veces más rápido tengas un medio de pago nuevo dentro de tu, digamos, medio de aceptación de pagos. Que un poco lo que está pasando en el mundo es que cada vez más hay más compañías entregándole medio de pago a las personas. Vemos emisores de tarjetas, Buy Now, Pay Laters, crypto wallets y una cantidad de cosas. Y vemos una cantidad de otras compañías que necesitan aceptar cualquier medio de pago. Entonces de ahí ha nacido un poco la evolución nuestra de permitirles a ellos aceptar cualquier medio de pago, pero darles un software que les permita controlar toda esta operación y esta proliferación de medios de pago que estamos viendo en el mundo. Claro, ¿no? Porque de repente tienes ya que bueno, que estos te pagan en fiat, que estos te pagan en cripto, estos en dólar, estos en peso, estos en... Dentro de cripto hay otras 20 cosas, ¿no? Hay ahí tanto sucediendo. La que sigue, ¿la tiras tú, la tiro yo? La tiro yo. Esta nos gusta mucho porque como que es bueno el framework para sintetizar un poco ciertos aprendizajes que han tenido nuestros invitados dentro de sus startups. Y es bueno, pues vamos, ya llevas algunos años ahí
ahí en Symmetric, han crecido mucho en todo este tiempo, han aprendido seguro muchas cosas. Y si empezaras hoy una nueva startup, ¿qué harías distinto de lo que hiciste con Symmetric? Sí. Yo creo que lo espectacular de esto es que ya nos tocó hacerlo una vez, que fue cerrar Ropeo y volver a empezar. Y Alejo y yo nos hacíamos mucho la pregunta en ese momento y era como, esto lo podemos ver como algo negativo o algo como tenemos la oportunidad de volver a empezar después de haber aprendido y qué haríamos diferente, ¿cierto? Y cuando nos preguntábamos eso en Ropeo, como si te tocara volver a empezar, ¿empezaríamos a hacer Ropeo? Y la respuesta era no. Y hoy tratamos todo el tiempo de estar pensando eso y es, si tuviéramos que volver a empezar, ¿haríamos Symmetric? Y la respuesta es sí. Entonces como que es un sanity check interesante, pero hay varias cosas que han sido definitivamente importantes para lo que hemos vivido. La primera, que ya lo hablamos, es saber que uno quiere estar comprometido ahí 10 años, porque es que si no, no va a funcionar. Y no, los 10 años no es porque sean 10 años o 11, es más como para medir un poco esa sensación de compromiso sobre Exacto. lo que uno hace, ¿no? ¿Cómo reacciona el estómago ante ese pensamiento? Exacto. ¿No? 2 cerebros, el de acá, en la cabeza, y el del estómago. Exacto. Eso lo dice mucho Alejo, mi socio. Luego, el tema de conversaciones interesantes que está ligado a eso, para nosotros fue como clave llegar a un punto donde estuviéramos todo el día conversando en cosas. Entonces, si uno realmente no le gusta lo que hace, pues es difícil que uno le vaya a meter cuerpo, alma, corazón y sangre a todo esto, que es al final lo que significa hacer esta hora. Y luego, Alejo y yo decimos mucho que nos tatuaríamos cosas en la frente, como network effects, ¿no? Se nos olvida a veces la importancia de ciertas cosas en los modelos de negocio, porque uno empieza a operar y pues empieza a estar muy pegado al mercado y a hacer lo que el mercado pide, pero también hay que pensar en 6 meses, en un año, dónde vamos a querer estar. Claro. Y eso implica fundraising, implica diferentes tipos de clientes y pues hay cosas que realmente hacen los modelos de negocio mejor. Entonces pues para mí es un tema dividido en dos, como en filosofía, en que uno quiera hacer lo que se va a poner a hacer por los próximos 10 años y también en cosas que hacen interesante el modelo de negocio a inversionistas y a clientes. Entonces pues creo que esas dos siempre van a estar presentes, ya las vivimos una vez y creo que seguirían vigentes si volviéramos a empezar. Pero qué interesante esto de no perder, vamos, pues la búsqueda de estas cuestiones que hacen más interesante todavía lo que está sucediendo, porque la tendencia, y además, no solo la tendencia, sino el consejo que te daría cualquier persona allá afuera es cerquita del usuario, ¿no? El ojo ahí todo el tiempo y siempre satisfaciendo esas necesidades. Entonces, claro que me puedo imaginar cómo puede uno distraerse, ¿no? Y cada vez hacer más y más lo que quiere el usuario y perder un poco este norte de crecimiento exponencial o lo que se requiere como para poder seguir haciendo nuevas vertientes de negocio, porque luego esas no vienen necesariamente del usuario, ¿no? Aunque a veces sí, o se puede ser que estas ideas vengan de otros lugares y pues no hay que dejar de buscarlas, ¿no? Sí, en YC dice mucho de do things that don't scale y eso es buenísimo porque uno aprende mucho haciendo esto, pero cuando uno encuentra que hay valor, y esto también no lo inventamos nosotros, sino que en el mismo YC también nos decían ahora imagínese una vez que ya encontraste valor haciendo cosas que no escalan, imagínate esto a escala como se ve, ¿sí? Y en Ropeo para nosotros eso eran bodegas, inventario, y eso nos asustó mucho más, y es como no queremos tener bodegas, no queremos tener inventario, claro. No queremos son tecnología. Genial. Y justo nos da risa esta frase, do things that don't scale, porque tiene como tantas savviness y es un consejo muy saludable, creo yo, para un emprendedor que está en una startup. Pero al mismo tiempo nos da risa porque siempre que le preguntamos a gente que pasó por YC como, oye, ¿cuáles fueron tus lecciones más grandes como al pasar por este programa? Ya hasta les decimos como, y no se vale decir do things that don't scale. No, yo creo que es como más allá, o sea, está bien hacer things that don't scale, pero pues para hacer una startup hay que escalar y entonces no hay que quedarse, pero creo yo que ahí toda la vida, sino pensar también en grande y decir como apenas encuentras ese valor, esto como en cómo se puede convertir. 100%. Y Santi, ay, perdóname, termina. Ah, vale.
Ahorita mencionaste que hay varias cosas que ustedes se tatuarían en la frente, ¿no? Y justo mencionaste Network Effects, que me acabo de echar un libro que habla respecto a cómo se llama The Cold Start Problem, para quien se lo quiere echar, de un inversionista de Andreessen Horowitz, que se llama Andrew Chen, creo. Andrew Chen, sí, el fundador. Sí, sí, sí. Bueno, no, el fundador son Mark Andreessen y Horowitz, pero, perdón, es el managing partner, creo. Ajá, sí, 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 pero él estuvo dentro del equipo de growth de Uber y como que vio crecer cómo se comieron el mundo y cuenta mucho, habla de estos negocios que utilizan los efectos de red para apalancarse y pues generar como riqueza, demanda, cosas de manera exponencial, ¿no? Claro. ¿Ustedes ven en el norte de Symmetric como la creación de un negocio a base de efectos de red o por qué fue que lo mencionaste? Sí. Lo menciono digamos, por lo importante que es y lo atractivo que hace un modelo de negocio y porque nosotros también lo vemos dentro de Symmetric y es de dos maneras. La primera es que nuestros clientes hacen negocios entre ellos y si ambos tienen Symmetric, hacer la conciliación de su operación entre ellos es una manera sencilla de operar, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto, en un momento Green Scooters, que también los founders son inversionistas nuestros, y Rappi, uno podía alquilar un patín por Rappi, y toda esa conciliación sucedía por medio de Symmetric. Y era porque si tú usas Symmetric y yo uso Symmetric, nos podemos conectar por medio de Symmetric y operar más sencillamente en esa transparencia. Lo segundo es que le ofrecemos medios de pago a nuestros clientes. Entonces, poder conectarse a un adquirente en Argentina. Eso genera además que eso se convierte en una fuente de información que está entrando al software de conciliación, ¿sí? Y además, muchos de nuestros clientes que son medios de pago, pues al tiempo son medios de pago para otros de nuestros clientes. Entonces, por medio de nosotros no solo somos proveedores, sino medio de distribución. Y ahí es donde creamos la red. Entonces, por ejemplo, eso lo estamos construyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, paga con Rappi. Entonces, uno puede pagar con Rappi o el wallet de Mercado Pago. Ambos son nuestros clientes, pero puede que ambos quieran poner sus botones de pago a la inversa, en sus propias plataformas. Entonces, por eso, todo el tema de Network Effects que hemos querido tatuárnoslo. Está genial. Me recuerda mucho esta filosofía que es como come for the tool, stay for the network. Es exacto. Como un poquito eso, ¿no? Exacto. Fantástico. Sí, pues está buenísimo que puedan incentivar incluso integraciones que tal vez no se habían pensado antes, ¿no? Porque eran muy complejas o podían requerir, ¿no? De algún procedimiento así mega complicado y como pues ya están, la carretera ya está hecha, pues es mucho más fácil que digan, bueno, pues metemos esta nueva funcionalidad, este nuevo método de pago, este nuevo país de forma mucho más eficiente, ¿no? O sea, les ayudan a crecer más rápido, ¿no? A las personas que ya están utilizando su software. Claro, y en un punto, la herramienta, por poderosa que sea, si la red de personas que le está usando puede aportar como este valor exponencial que incluso te consigue nuevos clientes o que te presenta nuevas oportunidades, pues ya ahí está el juego completo. Qué emocionante, Santiago, en todo esto que están metidos. Lastimosamente estamos llegando a la última pregunta de este episodio, que ha sido una gran conversación. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste para venir acá. Y esta es una pregunta que nosotros siempre hacemos, también la haríamos si tuviéramos un fondo de Venture Capital. Y es, ante los retos que enfrenta Symmetric y tú como su COO/CPO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Sí, yo digo que a veces la gente no lo entiende, pero yo trabajo por miedo de no ser suficiente para mi equipo y eso me quita el sueño todos los días porque hemos logrado crear un equipo que está haciendo un delivery constante de valor en tecnología, en producto a nuestros clientes. Nosotros tendemos a decir que somos pues no una familia, sino un equipo de alto rendimiento, a pesar de que dentro de Symmetric pues hay una muy buena sensación, digamos, de camaradería tal vez. Y pues básicamente crear equipo, tener la humildad para contratar todo el tiempo gente mejor que uno,
abrir la ciudad para que el bosque para que la ciudad crezca. Se trata de no ser el centro, sino que el centro sea el equipo, y cuando uno no está operando, tiene que pues generar valor de otra manera, y eso significa ser mejor líder todos los días para gente muy buena que está trabajando con nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que todos los días me quita el sueño, y es cómo soy mejor todos los días para poder hacer que yo sea relevante para el equipo, ¿sí? No por ser el founder, no por ser el CEO, uno es relevante. Uno es relevante en la medida que genera valor para ellos, en la medida en que logra crear como estos equipos en que todo funcione si uno se va. Es el mayor reto que creo que uno tiene. Y el segundo, que es un tema, otro gran tema, pero es un tema que me gusta mucho, es también por temas familiares, es salud mental. O sea, esto es un tema que me quita el sueño, porque tengo que cuidar no solo la mía, sino la de también el equipo, que estamos bajo mucha presión todo el tiempo para ejecutar, presiones que nosotros mismos nos ponemos, pero también presiones externas, y cuidar el cerebro de la gente, no a nivel pues bueno, también de biología, pero no solo a nivel de eso, sino que la gente se sienta bien y que no sucumba ante la presión. Creo yo que es algo que es muy importante, que se habla poco, y la psicología del emprendedor y de los equipos de las startups son algo que hoy en día yo le estoy dedicando tiempo con el equipo de People, y eso es una de las cosas que más foco le trato de poner, porque me parece que es medio tabú, pero está entre todos, sí, ¿no? Sí, 100%. Y cada vez hay menos tabús respecto a de acuerdo. Todo lo que menos tiene. Mal. Sí, menos mal. Genuinamente menos mal. Vale, pues Santiago, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por venir a compartir este espacio. Estoy seguro que todo lo que nos cuentas le servirá a más de un emprendedor allá afuera. Le recuerdo a la gente que esté escuchando que si creen que este capítulo o este espacio puede ser de valor para alguna persona que ustedes conozcan, por favor compártanlo con ese emprendedor o ese líder que está en una startup, o esa persona que apenas está pensando que quiere aventarse a esta aventura. Este espacio es para todos ellos, así que no duden en compartirlo. Nosotros todavía no llegamos al número de gente que queremos llegar, así que también nos ayudarían mucho y se los agradeceríamos con el corazón en mano. Sin más que agregar, les recuerdo que en cuandoelriosuena.com está el call to action de nuestra newsletter. Ahí se pueden unir también a nuestra comunidad de Discord y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Hasta la próxima. Cuando el río suena.